Entender la ciudadanía como una ciudadanía global y social significa desdibujar el Estado Nacional delimitado por las fronteras que dividen los países en el globo. Implica entender que los sujetos van a seguir migrando, implica entender que la restricción de los movimientos migratorios no va a generar otra cosa que la desprotección y la vulneración sistemática de los derechos humanos de esas personas que están migrando y que por tanto tenemos que abrir las fronteras. La revolución simbólica que implica la transformación del Estado Nacional es la abolición, ¿no?, o la apertura sistemática, progresiva de las fronteras. No se puede pensar de otro modo si es que estamos pensando, por lo menos a nivel regional y chileno, en la integración latinoamericana y el respeto de la dignidad de las personas. Bien, eso, se me quedan un montón de cuestiones en el tintero, pero espero haber sido claro con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Gabriel, por la presentación del tema. Un comentario al documental y a la presentación misma, que creo que en esta suerte de proyecto deshomogeneizador o heterogeneizante, por decirlo de algún modo, creo que en parte se juega una problemática historiográfica que tiene que ver de cómo una suerte de historia oficial se ha ido instalando, perdura y se persiste en ella, pero que produce a su vez y se sostiene desde la exclusión, desde las víctimas, desde los marginados, digamos. Pienso respecto al documental de cómo periodos históricos conflictivos, bélicos entre Chile y Perú son revisados o revisitados si es que lleva una reflexión distinta o permite un encuentro desde esa historia que permita un presente diverso, no conflictivo, digamos. Eso fue una primera interrogante que tiene que ver con ir cuestionando, interrogando esta historia oficial que permea de alguna manera la cultura y también permite o imposibilita ciertas determinadas relaciones sociales. Y esta sociedad, ¿qué tan posible puede ser este proyecto revolucionario en sociedades que son altamente desiguales, cuyas fronteras ya están establecidas en distintas clases sociales, en el cual lo interno ya es conflictivo, ya es amenazante? De igual modo, o lo es más lo extranjero, lo otro, pero donde la otredad nacional, podríamos decir, también es igualmente amenazante. Eso más bien como comentario o pregunta, y quizá algo más general que tiene que ver con cuando se habla de hospitalidad o de acogida. ¿Qué posibilidades tiene la hospitalidad de existir en un mundo contemporáneo más o menos definido desde el neoliberalismo y un individualismo exacerbado, digamos? ¿En qué consistiría? ¿Cuáles son las condiciones que podrían permitir la existencia de una hospitalidad? Como pregunta, y así también damos la palabra al público para que pueda intervenir y si tienen algunas preguntas las puedan plantear. ¿Abrimos preguntas? En el estado actual del desarrollo neoliberal, del desarrollo del neoliberalismo en Chile, a mí me parece que tenemos todo por hacer. O sea, se nos abre un amplio campo de posibilidades de acción política para poder generar un espacio de hospitalidad. Si no nos situamos en la perspectiva de la transformación política de nuestro Estado Nacional, ya no, o sea, era una provocación decir, vamos, derribemos las fronteras, digamos, ¿no?, sin ir tan lejos inmediatamente, pero sí en un proyecto de transformación del sistema neoliberal chileno podemos optar a algún tipo de desarrollo de una base cultural y social que permita la hospitalidad, mirar al otro, mirar al migrante como un sujeto que está buscando oportunidades tal como lo hicimos nosotros, etc. Y todos esos elementos están incorporados en las propuestas de política pública que se han quedado en borradores en los últimos 10 años, en los últimos 4 gobiernos o 3 gobiernos que nos ha tocado pasar, digamos, ¿no?
Es decir, se tiene conciencia clara de que se necesita una institucionalidad, que se necesita un cambio cultural y que tenemos que generar políticas educativas, políticas culturales y sociales que nos permitan generar esa transformación y generar el escenario de hospitalidad. Ahora, tal vez yendo más de fondo y que tiene que ver también con las reflexiones sobre el neoliberalismo, tenemos que superar también la sociedad del miedo, ¿no? Que, como dice Yoda, el miedo te lleva a la rabia no, es verdad, la sociedad del miedo, ¿no? Benazayac habla sobre la sociedad del miedo. Benazayac nos dice, vivimos en una sociedad plena de incertidumbre, donde el conocimiento científico ya no nos da ninguna respuesta cerrada, hemos aprendido a cuestionarlo todo, ¿no? A partir de la caída del positivismo y de todas sus propuestas ordenadoras y la cuadrícula que nos proponía como entendimiento del conocimiento y relación del sujeto con el mundo, de repente nos vemos en la incertidumbre y tenemos miedo. El miedo hay que perderlo y el miedo se pierde con transformaciones políticas desde mi punto de vista. Eso. Gracias, Gabriel. No sé si quieres agregar algo o alguien tiene alguna pregunta. Tengo una pregunta. Vamos a usar la micrófono. Estaba pensando en el Chile de hace un tiempo atrás, y la relación que tenía la comunidad chilena con lo gay, con lo homosexual, con los movimientos homosexuales y en la condición actual de esa relación. Yo he tenido la oportunidad de ser docente en primer año de psicología en varias generaciones y he visto cómo incluso en esos alumnos evoluciona la relación con la diversidad de género. Y ha evolucionado, en poco tiempo ha evolucionado muy positivamente, a mis ojos por lo menos. Hay mayor aceptación, hay mayor respeto. Y pensaba si la instalación de ese cambio social no se podría homologar a también ciertas costumbres muy antiguas como las relataste tú con respecto a la visión del extranjero en Chile. Claro, estos relatos coloniales, así como de ponerlo en una condición muy indeseable, etcétera, pueden cambiar. Yo creo o sea, estoy pensando en que bajo el proceso que ha ocurrido con la diversidad de género se ha establecido. Entonces, no sé si han habido algunas averiguaciones que ustedes hayan visto de ese tipo de procesos en otras realidades culturales. No sé si Europa será un referente en ese sentido, no confío tanto en eso, digamos. Pero no sé si ustedes nos pueden aportar alguna luz al respecto para saber cómo es que nosotros por lo menos desde mi posición, que es desde la docencia en un ámbito bien creo que menor, que es la universidad es un espacio muy pequeño en la sociedad, se puede por lo menos tratar de posibilitar o de orientar. Había otra manito por allá. Tiene un límite. Allá. No, yo más que preguntar quería hacer un comentario. Bueno, yo no soy del área de las ciencias sociales, pero como que me produjo mucha curiosidad venir especialmente a este conversatorio porque se trata de algo que en el espacio de la medicina, por así decirlo, no es tan común. Y lo que me queda como un poco de reflexión es que como que me llamó mucho la atención el tema del cambio del concepto de Estado-Nación hacia una multiculturalidad y el tema de los derechos humanos. Y yo en ese sentido como que me hago la pregunta y la reflexión de que muchas veces nosotros con la institucionalidad declaramos por decreto ciertas cosas, pero que tras eso igual deberíamos aprovechar esa misma institucionalidad, y especialmente la educativa, para empezar como a permear la mayor cantidad de personas posible. Porque, por ejemplo, yo veo que las personas aquí, por supuesto que tienen un interés, porque lo escucharon, porque nos relacionamos con la academia de alguna u otra manera, pero de repente como que me resulta muy complicado poder permear estos discursos a la mayoría de la población que no tiene acceso a este tipo de discusiones. Y en ese sentido, yo como que también pienso cómo funciona el aparato educacional, la educación pública propiamente tal,
y si es que los valores, si es que no se, ¿cómo es que se llama? Si es que no se enseña a pensar los derechos humanos, si es que no se enseña como la parte filosófica, por así decirlo, de eso, después no viene la reflexión posterior de que los derechos humanos son importantes por cuáles o tales razones. Eso básicamente quería exponer. Sí, yo también quería hacer un comentario y tomando la intervención tuya que partiste sobre la sexualidad, porque en la reunión anterior de gestualidades también yo hice un comentario muy parecido, o sea, ¿qué pasa con esta sensación de amenaza, ¿no?, que hay en relación al otro? Y en ese sentido la sexualidad, la transexualidad empieza a ser o es percibida como una amenaza. En la migración yo creo que es mucho más claro. O sea, el migrante es alguien que amenaza y eso es lo que aparece. Y esa amenaza yo creo que se exacerba y se pone a niveles extremos de acuerdo a la conveniencia política, económica, etc. Pero hay una amenaza real. Y yo creo que es cierta. Y esa amenaza tiene que ver con atentar contra la idea de pureza, que en este caso está representada por la idea de nación, ¿no?, del Estado, de la patria. Yo soy migrante, yo soy boliviano, yo estoy en Chile y pensaba mucho desde mi experiencia. Yo llego acá muy chico, entonces me doy cuenta que una de las cosas que yo no tengo que hacer es hablar como boliviano. O sea, me di cuenta después, ahora estoy pensando. Y me di cuenta que y tenía que aprenderme el modismo, y era básico. Porque yo así podía hablar y no decir nada, porque si hablaba y me preguntaban, estaba sonado. Entonces aprendí y me defendí, y fue muy buena experiencia. Bueno, ser boliviano en Chile es complicado. Pero fue bueno, el colegio estuvo bien y todo. Pero después, a los 16 años, me tocó ir a Bolivia, y me pasó lo mismo. O sea, hablaba como chileno en Bolivia. Y ahí yo me di cuenta que tenía que aprender a hablar boliviano súper rápido. Ahí fue mucho más consciente. Bueno, ¿qué pasó después? Bueno, me vine a estudiar acá, trabajo y tengo familia y todo. Pero de lo que yo me di cuenta es que a esta altura del partido yo ya no tengo patria. O sea, me gusta Bolivia y me gusta Chile, pero el himno y no sé, y los valores patrios, y como que cada vez me resultan más poco lógicos, allá y acá. Entonces, yo estoy pensando en mi generación o generaciones que hemos tenido este proceso migratorio. Claro que somos una amenaza para la nación, para el concepto nación, porque ya no nos identificamos con eso. O sea, ya yo tengo un pasaporte y si paso por chileno y nadie me pregunta, yo soy chileno y cuento chistes chilenos y hablo como chileno. Pero voy a Bolivia y soy boliviano, y soy muy boliviano y hablo como boliviano y me gusta la comida. Entonces yo cada vez me siento como como encontrando razón a la idea de pureza y el miedo a perder la pureza. Bueno, eso, es un comentario, me gustaría, no sé, profundizarlo. Yo tengo una consulta dirigida a Luis, que tiene que ver con, tú hablaste mucho de multiculturalidad, utilizando una preferencia por el concepto de multiculturalidad, pero no hablaste de interculturalidad. Entonces quisiera preguntarte por qué esa opción, cuando las ideas que tú presentaste, a mi juicio, estaban más relacionadas con la interculturalidad que con la multiculturalidad, desde el punto de vista del diálogo y del reconocimiento del otro. Y el otro aspecto que también quería comentar, que está relacionado con el concepto de cultura, es cómo propiciar un diálogo entre las culturas que vaya más allá de lo meramente simbólico en términos de patria, como lo decía Jaime, que vaya más allá de los aspectos patrióticos, que vaya más allá de los aspectos folclóricos, que pareciera que nos estamos quedando en eso. Eso. Bueno, como varias cosas. ¿Cuál es su nombre, perdón? Luis. Ya, oye, hola. Luis, cuando usted dice vengo como del área de la medicina y como que este tema no tiene mucho que ver,
tiene mucho que ver. Usted no sabe la cantidad de problemas que hay en centros hospitalarios, hospitales, clínicas para atender extranjeros. Y la llegada de muchas personas, odontólogos, médicos, se ha ido generando un problema también en el área de salud. Entonces hay muchos ya sociólogos, antropólogos, filósofos que están estudiando el fenómeno de la migración y cómo afecta al área de la salud, ¿cierto? Y cómo atendemos a ese extranjero. Eso por un lado. Por otro lado, si bien es cierto, y aquí lo que estamos haciendo es teorizar, mostrar teorías, mostrar conceptos, mostrar autores, mostrar recorridos históricos, etc., la realidad supera todo discurso. En el fenómeno migratorio, más que en cualquier otro fenómeno y en cualquier otro ámbito del conocimiento, la realidad sí supera el discurso. Y estoy diciendo algo totalmente opuesto a lo que menciona Kant y defiende Kant de la razón y de la racionalidad, ¿cierto? Que la razón es capaz de superar la realidad. No, la realidad en la migración supera el discurso. ¿Y sabe por qué? Porque los migrantes puede que no hablen de multiculturalidad, sino que la viven, la muestran, la tienen en la piel. El migrante, cuando sale de su país de origen, no sabe que lleva en su morral, en su maleta, en su mochila, la libertad. Y a veces la libertad del migrante genera rabia, genera molestia en aquellos que no han sido capaces de ser libres. Porque es que según Edgar Morin, la tierra patria es nuestra patria. Ahí sí ya los simbolismos, que la bandera, que el himno nacional. Hay gente que llora cuando escucha el himno. ¿De qué estamos hablando, por Dios? ¿Qué es eso de identidad? Bueno, Simón Bolívar se le preguntó hace 200 años y hoy nos estamos haciendo la misma pregunta. ¿Qué somos? A propósito del libro que tenía el historiador en el documental sobre los discursos de Hugo Chávez. Hugo Chávez 200 años después ya hace la misma pregunta. ¿Qué somos? Y hoy los venezolanos se siguen preguntando, ¿y nosotros qué somos? Y hoy tenemos la pregunta, ¿qué somos? El inmigrante no habla de libertad, pero vive la libertad. No habla de multiculturalidad, pero vive la multiculturalidad. Entonces es una realidad que nos está enseñando. Obviamente tenemos que apostarle a procesos educativos para el cambio de mentalidad. Uno no cambia de mentalidad yendo para la casa, me acuesto a dormir y al otro día abro los ojos y digo, oh, soy otro. No, no soy otro, soy el mismo. Esos cambios de mentalidad, o sea, se los entregamos a procesos de larga data, procesos largos, de largo aliento. Los procesos educativos, los proyectos educativos no son de resultados inmediatos, son de resultados a largo plazo. Y a veces esos proyectos y esas reformas educativas, después de 10 y 15 años nos damos cuenta de que no era por ahí y tenemos que volver a empezar. Claro, el proceso educativo, el aula, la transformación de la mentalidad tiene que venir desde el discurso, pero la realidad también nos está mostrando y enseñando muchísimas cosas. Desde Will Kimlicka está la respuesta. Él prefiere hablar de multiculturalidad en vez de hablar de interculturalidad, porque en lo profundo, y cuando uno lee el libro Multiculturalidad y Ciudadanía, Will Kimlicka dice, el problema de la interculturalidad es que cuando se enfrentan entre comillas, una cultura minoritaria a dialogar con una cultura dominante, la cultura dominante termina absorbiendo a la cultura minoritaria. Las minorías terminan siendo absorbidas, asimiladas por la cultura dominante. Entonces, ese proceso de interculturalidad, de integrar esta cultura minoritaria a esa cultura dominante, al final terminaba siendo una sola cultura. Y yo creo que pasa, eso se vive. Entonces, lo que va a decir Will Kimlicka es, a ver, mejor no hablemos de interculturalidad, que es muy interesante, el diálogo entre culturas. Hablemos de multiculturalidad, que es la existencia de muchas culturas en un espacio geográfico delimitado, determinado, etc. Y esas culturas han de convivir en el respeto,
han de convivir en la tolerancia, han de convivir en el reconocimiento, han de convivir en la libertad. Entonces lo que está invocando Will Kymlicka frente a la multiculturalidad y no frente a la interculturalidad es la presencia de los valores morales entendidos como valores universales y necesarios. ¿Para qué? Para reconfigurar, reconstituir nuestra sociedad. Ya el tema migratorio, y no va a haber tiempo para más, pero el tema migratorio, lo voy a decir con Hannah Arendt, tiene que dar el gran salto, y el gran salto a las discusiones políticas. ¿Qué pasa en este momento con el tema migratorio y sobre todo Chile? Es un tema administrativo, lo dijo Gabriel, y es un tema policial, pero no es un tema político, excepto si estamos en campaña. Ahí sí el tema se vuelve político, ¿cierto? Pero no le estamos dando el peso, la seriedad que este fenómeno merece, insisto, porque la proporción está cambiando y muy pronto Chile se va a convertir en un país ya no expulsor sino receptor. Dos pequeñas experiencias. Hace 2 años yo tuve en mi clase, en una clase de ética profesional en la Universidad Andrés Bello, un estudiante que nació en Costa Rica, pero su papá y su mamá eran chilenos y tenía la doble nacionalidad. Era costarricense, pero era chileno. Estudió la básica, el colegio en Costa Rica y los papás dijeron: hijo, queremos que estudie su carrera en Chile. Llegó al aeropuerto y lo devolvieron porque era extranjero. No le creyeron a este muchacho que venía solo, error, tal vez los papás debieron haberlo traído, pero no le creyeron a este muchacho que tenía nacionalidad chilena también. Pensaron que eran documentos falsos y lo devolvieron. Esto fue problema consular. Esto se metió el cónsul, el embajador, Ministerio del Interior. Finalmente el muchacho, cuando ya le dijeron, ya listo, puede estudiar en Chile, él dijo: yo ya no quiero estudiar allá. Yo ya, o sea, me negaron mi propia patria, etcétera, etcétera. Entonces, a veces, como narraba el señor, a veces uno se va convirtiendo en un extranjero en su propia patria. Entonces los migrantes, los que estamos huyendo como Marlon, a lo mejor no tenemos que cambiar de país, estamos en nuestra propia sociedad, estamos huyendo de una cantidad de cosas. Algo más iba a decir yo. Bueno, no sé, por ahora, ahí me voy acordando de cosas. Si quiere, Gabriel. Brevemente. Cuando plantean la inquietud respecto a cómo fomentar un espacio de hospitalidad, por ponerle un nombre, ¿no? Una cuestión central, por supuesto, que son los procesos educativos, ¿no? Si no es en los procesos de educación formal donde se configura la identidad de una nación, no sé dónde es. Los currículum tienen que ser fuertemente intervenidos, ¿no? Han tenido que ser intervenidos con muchas tensiones para ir despejándonos de ciertas cuestiones que eran reivindicadas en dictadura. Imagínate todo lo que tenemos que hacer para reivindicar el valor de la pluralidad cultural, digamos, en el currículum nacional. Eso es un trabajo central. Pero de fondo, a mí me interesa resaltar la idea de que la discusión sobre la hospitalidad y el encuentro con los migrantes para favorecer una sociedad o un espacio multicultural no es una discusión individual. No es una cuestión que tenga que ver con la voluntad del migrante que tiene la capacidad de sobreponerse y la buena onda del chileno que es más o menos progre, ¿no? Y cuando enfatizo eso, lo que estoy diciendo es un problema político. Y cuando digo que es un problema político, estoy hablando de que es el Estado, ¿no?, el que tiene que repensarse en términos de cómo se relaciona con la globalización, cómo se relaciona con esta paradoja liberal que es la libertad de los flujos de capitales y la restricción del movimiento, pero cómo se relaciona también en términos políticos profundos con la llegada de personas que no tienen la nacionalidad. Sí, esa es una discusión central. Los derechos son universales, son irrenunciables, son interdependientes, ¿no? No podemos pensar que los derechos están vinculados con la lógica de la nacionalidad, y el Estado tiene que pensar en eso. Los derechos no pueden estar vinculados con la nacionalidad, tienen que estar vinculados con el estatus de persona, ¿no? Los que migran son personas, no son nacionales de determinado país, sobre todo hoy día, ¿no?, en que los migrantes efectivamente viven la libertad y viven todo lo que nos plantea Luis,
Porque efectivamente hacen carne este proceso globalizador, este proceso de la transnacionalización de los valores, de la experiencia, de la vida, de la subjetividad. Entonces es un problema político que tiene que ver con repensar la ciudadanía, salirnos de los referentes de la nacionalidad, de los referentes nacionalistas, ¿no? Y acceder a una lógica de la pertenencia, ¿no? Pasar de la lógica de la nacionalidad a la lógica de la pertenencia. Y la pertenencia puede ser perfectamente contingente si es que avanzamos en esta revolución simbólica del Estado Nacional. Es decir, migro, me muevo en una lógica nómade, ¿no? Tanto en términos subjetivos, identitarios, como en términos concretos materiales, y vivimos todos felices con el país. Sí, ok. Digo 2 minutos, pero el romano dice 5. Es un pequeño comentario para reforzar la idea que le estaba dando a Luis de cómo la realidad va superando también el discurso. Yo a Carolina Stefani la he leído mucho, valoro mucho ella como socióloga, como académica, el aporte que ha hecho a todos estos estudios migratorios en Chile, pero ojo, también Carolina Stefani y muchos sociólogos han peruanizado el tema de la migración en Chile. Y hoy por hoy, ya están saliendo artículos, libros de la haitianización de la migración en Chile. Y ya con lo que hemos conversado y con lo que ustedes saben y se pueden imaginar, la migración en Chile es mucho más que peruanos y mucho más que haitianos. ¿Me entienden? Esto desborda incluso la capacidad teórica, discursiva que podamos tener frente a una realidad que va mucho más rápido que nuestra conciencia. Digámoslo en esos términos, ¿cierto? Va mucho más rápido que las instituciones. Las instituciones están pensando cómo reforman la ley, a ver cómo reforman y cómo atienden a la gente, y la gente está ahí. Hay escuelas que están pensando cómo atendemos al inmigrante, pero hay otras escuelas que ya lo están recibiendo. O sea, esto se vino como una ola, y ya definitivamente hay que dejar de pensar que la migración no es una amenaza o es una oportunidad. No, es una realidad y punto. Y hay que aprender a vivir con ella, ¿cierto? Y hay que aprender a vivir con ella. Siempre teniendo presente de que la única certeza que hoy tenemos es que estamos acá conversando. Mañana no sabemos. Alguno de ustedes puede ser trasladado de su empresa, quiere irse a otro país, quiere, qué sé yo. La única certeza es que estamos aquí, mañana no sabemos. Bueno, era un poco eso. Bien, con las palabras finales de Luis damos término a este cuarto coloquio. Bueno, agradecerles nuevamente a los presentadores lo que nos trajeron el día de hoy, tanto a Luis como a Gabriel. Agradecer igualmente a Rodrigo Morales, quien está a cargo de la organización con su equipo, de poder permitirnos este espacio de encuentro y diálogo y flujo de ideas, y dejarlos también invitados al próximo coloquio, que ahí Rodrigo le va a dar cierta información al respecto. Muchas gracias por venir y participar. Y Rodrigo que esto es público, ya, ok. Pensé que era algo más íntimo. Bueno, este libro, Rutas Migrantes en Chile, Habitar, Festejar y Trabajar, con mucho cariño se lo entregamos a Luis Franco, como una manera de agradecer. De ahí nos va a enviar el PDF. Y Poblaciones en Movimiento, Etnificación de la Ciudad, Redes de Integración para Gabriel, para poder agradecer la verdad. Falta un libro, falta un libro para mí que Rodrigo no lo trajo, pero para los moderadores hay unos papers. Sí, yo no escucho nada todavía, pero agradecerles a todos porque creo que fue una excelente tarde de trabajo, aprendimos mucho. Es rico ver a la gente trabajar y uno no tener que trabajar, digamos, estar sentado y aprender, ¿no? Creo que fue notable, o sea, aprender todas estas cosas. Yo les agradezco mucho a Luis, a Gabriel. Detrás de esto hay reuniones previas que nos juntamos, entonces hay harto trabajo. También Ignacio que está acá y que lo hizo muy bien. Y bueno, aparte de darles gracias a ustedes, dejarnos también invitados para nuestro quinto coloquio, recuerden que son 7. Quinto
es a fines de mes, por ahí están los flyers, están las fechas, que lleva por título Homo Sacer Digital, y que el título es medio enredado como todos los títulos de este ciclo, ¿cierto? Pero que tiene que ver justamente con las nuevas esferas del mundo digital y cómo eso genera los nuevos Homo Sacer en el decir de Agamben, ¿cierto? Estos hombres que como que pareciera que fueran incluidos desde su exclusión. Entonces vamos a hablar un poquito del tema de las redes y todas esas cosas. Luego está el coloquio de memoria política, y finalmente está el coloquio de gubernamentalidad, como coloquio de cierre. Así que los dejamos súper invitados, que lo compartan y que bueno, nuevamente muchas gracias a todos por estar acá.